Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda presenta Palabra de Gracia. Bienvenidos. ¿Cómo están, estimados hermanos? Muy buenas tardes. Les saludamos en la paz del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos al programa de la fecha Palabra de Gracia. Así es, hermanos, Palabra de Gracia. Hoy en fecha 18 de agosto del 2021, estamos saliendo hasta sus hogares por medio de la transmisión de Facebook. Y bueno, para compartirles la palabra del Señor, y qué mejor que continuar con aquello que ya hemos empezado la anterior semana. Nos referimos al estudio que tenemos sobre los atributos de Dios, al cual lo hemos titulado como Lo que no conocíamos de Dios. Vamos a continuar estudiando atributos, no todos obviamente, pero atributos que a veces es desconocido o no sabe el pueblo de Cristo, o que de pronto le es un poco complicado entender, asimilar, ¿verdad? Entonces estaremos estudiando estos atributos de Dios, y que el Señor sea bueno con cada uno de nosotros, ayudándonos a comprender las verdades del Evangelio a través de las Escrituras y conociendo a nuestro Dios verdadero. Hermanos, queremos aprovechar este espacio en mandar un saludo caluroso a todos nuestros hermanos que nos están escuchando por primera vez. Así es, hay hermanos que de pronto nos escuchan por primera vez en el programa. Queremos mandar un caluroso saludo, comunicarles o también compartirles de que este programa Palabra de Gracia es un sector presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Y como congregación Bethesda estamos ubicados en la ciudad del Alto, específicamente en la zona de Villa Dolores, en la calle 9, número 22A, cerca a unos pasos de lo que es la estación del teleférico morado, de lo que era conocido antes como Faro Murillo. Bueno, ahí encontrará nuestras instalaciones, y bueno, en el momento que usted así lo disponga y el Señor lo permita, puede venir a visitarnos, compartir con nosotros en nuestros cultos dominicales en 2 turnos. Tenemos el primero a partir de las 8 de la mañana y el segundo a las 11 de la mañana en adelante, donde estudiamos la palabra, oramos, cantamos. Es un tiempo también para reflexionar en la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, es un tiempo bueno y lindo en coinonía con los hermanos en la fe. Pueden participar en cualquiera de nuestros 2 turnos, hermanos. Repito, 8 de la mañana y el segundo a partir de las 11 de la mañana en adelante. Para mayor información se pueden comunicar a cualquiera de estos 2 números. El primero, 767 44 844, o al segundo número 758 69 111. Bueno, pueden comunicarse con cualquiera de estos 2 números para recibir mayor información y puedan participar de nuestras actividades dominicales. Pero también tenemos actividades de entre semana. Los días viernes a partir de las 8 de la noche tenemos un tiempo de estudio y de oración. De estudio porque estamos escudriñando el libro de Primera Carta de Juan. Así es, Primera de Juan. Ya empezamos desde la anterior semana el capítulo 4. Empezamos el capítulo 4 y Dios mediante este viernes también continuaremos con el estudio de Primera de Juan. Pero posteriormente a ello tenemos un tiempo de oración, un tiempo de intercesión por las necesidades que tengan nuestros hermanos, por el país, por la necesidad que tiene también la iglesia y otros asuntos personales. Así que, hermanos, si usted desea participar de nuestra reunión virtual, repito, debo declarar eso, es virtual por la plataforma Zoom, puede comunicarse a los números que ya le hemos proporcionado anteriormente para que pueda recibir más información al respecto. También queremos aprovechar el tiempo en mandar saludos a nuestros hermanos que miércoles tras miércoles nos van escuchando, nos siguen en cada publicación, en cada transmisión, y que de pronto nos escuchan desde diferentes puntos de la ciudad de La Paz y del Alto. Nos referimos tal vez a la zona sur, la zona central, en Villa Tejada Sorzano, en la ciudad del Alto también, ciudad satélite
Villa Dolores, 16 de julio, Sencata, Villa Mercedes y aledaños. Queremos mandar un saludo a nuestros hermanos que programa tras programa nos siguen y van aprendiendo también de la palabra del Señor. Hermanos, alisten su lápiz y papel, también sus Biblias, porque el día de hoy vamos a continuar estudiando un atributo de Dios, aquello que de pronto desconocemos o lo que no conocíamos de Dios. Así es, hermanos, pero antes de ello vamos a escuchar un precioso cántico espiritual y luego nos adentramos de lleno para estudiar más de la palabra del Señor. Recuerden, están en su programa Palabra de Gracia. Bienvenidos. Señor, aquí a tus plantas lloro de gratitud, porque todas mis faltas has perdonado tú. Siento una cosa extraña que hay en mi corazón, arde como una llama, es tu divino amor, arde como una llama, es tu divino amor. Estás escuchando Palabra de Gracia. Nada te puedo dar, solo mi corazón. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. Oh, qué dulce es llorar al sentir el perdón, sabiendo que en verdad tu gracia me alcanzó. ¿Quién me podrá apartar si en tu camino voy, donde tú siempre estás? Permíteme allí estar, donde tú siempre estás. Permíteme allí estar. Amén. Ahí estábamos escuchando ese precioso cántico de la década de los 80 titulado Señor, aquí a tus plantas. Ahora sí, hermanos, ha llegado la hora de poder abrir nuestras Biblias, pero ante todo de estudio o ante cualquier estudio, prédica, encomendar nuestras vidas al Señor, encomendar este tiempo de estudio al Señor y que Él sea dirigiendo la mente de todos nosotros para que podamos llegar a entender más de su palabra y sobre su carácter. Así que le invito que en el lugar donde se encuentra, en donde esté, me acompañe con esta breve oración. Oremos. Padre bendito, Señor del cielo, alabado sea tu nombre y santificado sea tu nombre. Nos acercamos frente a ti y delante de ti, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos porque has mostrado tu fidelidad, has mostrado tu misericordia al entregarnos un día más de vida, al darnos la oportunidad de que en estos momentos, a esta hora del día, podamos abrir tu palabra
podamos escudriñarla, no solo para llenar de conocimiento nuestro intelecto, nuestra mente, sino para conocer más de tu carácter, y conociéndote a ti bíblicamente, Señor, podamos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, te rogamos de que este tiempo de estudio seas asistiéndonos por medio de tu Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones y dándonos discernimiento y entendimiento para recibir tu buena palabra. Gracias te damos, Señor, por todas estas cosas, y bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Primera Carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16. Repito una vez más, Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16. La palabra del Señor dice: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Creo que durante mucho tiempo la humanidad se ha hecho preguntas que muchas personas han dado respuestas malintencionadas o distorsionadas. Generalmente se preguntan: ¿existe Dios? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Bíblicamente la respuesta es sí. Dios existe. Y Dios se revela al hombre por medio de la creación, el ornamento de todo lo que nos rodea, pero también a través de la Escritura, a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Pero también se han estado preguntando ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahí también nosotros podemos responder en base a las Escrituras que Él es un Dios excelso y glorioso, y que tiene o que es la suma de las excelencias que por esencia a Él le pertenece. A eso nos referimos como atributos, los atributos de Dios. Es decir, Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es santo, Dios es omnipresente, omnisciente, etc. Y también nos ponemos a preguntar algo. Si Dios existe y si Dios es así, ¿Dios de qué está formado? Es una pregunta válida, ¿verdad? Creo que tanto usted como yo nos hemos hecho esta pregunta. ¿Dios de qué está hecho? ¿De qué está formado? Si nos preguntamos este tipo de cosas es porque nos vemos a nosotros o vemos a las personas que nos rodean o toda la creación alrededor y decimos que están creados de carne, de hueso, de materia, de aquello que es tangible, palpante, tocante. Pero Dios, ¿de qué está formado? ¿Estará hecho de carne y de sangre? O algunos se ponen a preguntar, ¿o es que Dios es pura energía? Así es, hay algunos que afirman o que creen que Dios es pura energía, algo que no se puede tocar, pero que está flotando ahí en el aire, pura energía positiva, dicen algunos. Bueno, las Escrituras nos dicen de que Dios sí existe, pero no está formado de carne ni de sangre. Pero tampoco significa que es pura energía, como algunos lo han estado divulgando. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Él es espíritu, que Él es espíritu. Leamos Juan capítulo 4, versículo 24 y dice:
Dios es espíritu. Entonces Dios no está formado, Dios no está compuesto, pero tampoco es algo energético, es decir, una energía flotante. No, la Biblia dice que es espíritu, espíritu. Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar el atributo de la espiritualidad de Dios, así como lo oye. Vamos a estudiar la espiritualidad de Dios. Y lo primero que se nos viene a la mente con la espiritualidad de Dios es, ¿qué significa que Dios es espíritu? ¿Verdad? ¿Qué significa de que Dios es espíritu? Bueno, nuestra respuesta es de que no es algo material o corporal. Eso significa que Dios es espíritu, que no es material, que no está compuesto de materia, o que no es corporal, no tiene cuerpo. El decir de que Dios no es material o no es corporal implica decir de que Dios no está limitado a restricciones físicas. Imagínense por un momento, hermanos, si Dios estuviera compuesto por materia, por carne, sangre, etc., estaríamos limitando a Dios a ciertos aspectos físicos o a aspectos físicos. Pero cuando decimos la espiritualidad de Dios, estamos diciendo que Dios no está limitado a esas restricciones físicas. Pero a la misma vez decimos de que Dios no es visible y por lo tanto no debe ser degradado con imágenes. Ahí viene otro error, una práctica que de pronto muchos creyentes hoy en la fecha, hoy en día, sin saberlo o en su ignorancia, practican ciertas cosas en su culto público. Adoran a Dios con ciertas imágenes. Adoran a Dios con ciertos retratos. Y ese es también el error del papismo, ¿no? De la Iglesia Católica Romana. Adorar a Dios por medio de imágenes. Pero cuando estudiamos o cuando emprendemos el estudio del atributo de Dios sobre la espiritualidad de Dios, repito, decimos que Dios no está limitado a restricciones físicas y que por lo tanto Dios no es visible. Y por esa razón no debe ser degradado Dios con imágenes. Porque el adorar a Dios o al pensar en Dios con imágenes, estaríamos quebrantando un mandamiento de la ley moral de Dios, es decir, un mandamiento de los 10 mandamientos, valga la redundancia. Vámonos a ese pasaje bíblico. Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6. Estamos buscando el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrece, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el versículo 4 dice: no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, o debajo de la tierra, o debajo del agua que está debajo de la tierra. En realidad, lo que se está diciendo en este mandamiento es de que a Dios no se lo debe degradar, no se lo debe rebajar a ciertas imágenes creadas por los hombres. Entonces, hermanos, estudiar la espiritualidad de Dios implica eso, que Dios es invisible, que no tiene cuerpo, no está formado por alguna materia. Significa que Dios es invisible y que por esa razón no está restringido ni limitado a aspectos físicos, y que no se lo debe degradar con imágenes creadas por la humanidad.
Hermanos, el hecho de que Dios es espíritu no significa que es un espíritu. El libro de Juan capítulo 4, versículo 24 que leímos hace un momento atrás, dice, Dios es espíritu. No dice es un espíritu, dice es espíritu. A veces tendemos a pensar, no, es un espíritu más y debe haber cuantos más espíritus. No, Dios es espíritu, no es un espíritu. Eso como aclaración. A todo lo que ya hemos explicado, hermanos, hasta aquí, como ya hemos dicho, se lo conoce como la espiritualidad de Dios. Pero en el fondo, al hablar la espiritualidad de Dios, estamos diciendo que Dios es un ser real. El hecho de que Dios sea invisible no significa que no exista. Significa que es un Dios real, tiene un ser real. Dios es real, es invisible, eternamente original. No hay nadie que se compare a Él. Es distinto al mundo. Él es un Dios, es Dios inmaterial, es Dios no corporal, mientras nosotros somos seres mortales corporales. Y además estamos diciendo que es sin composición o sin extensión. Es decir, Dios es el todo en lo todo. No está limitado a las restricciones físicas. Con eso último, hermanos, debemos de decir también que a veces se piensa que Dios puede tener tamaños, ¿no? Que es muy grande o que incluso puede ser muy chiquito. Hermanos, el hecho de que Dios es espíritu no significa que Dios es grande, porque Dios es el todo. Tampoco el hecho de que Dios es espíritu no significa que Dios es infinitamente pequeño, porque ningún lugar de la creación o universo puede rodearlo. Ninguna creación puede rodear a Dios, porque Dios es el todo, el todo. Entonces, al hablar de la espiritualidad de Dios, no tenemos que pensar en tamaño o en dimensiones respecto a Dios. Debemos de entender que es invisible y que es el todo, y que no hay nada creado que lo pueda rodear a Él. No debemos de pensar sobre el ser de Dios en términos de espacio o en términos humanos. Debemos de pensar en Dios, en el ser de Dios, en términos bíblicos, en términos de la eternidad, porque Dios es eterno. Con esto, hermanos, con esto de lo que les acabo de mencionar, hay dos cosas que nos pueden ayudar a entender la espiritualidad de Dios. Ya lo hemos mencionado de alguna manera, pero siempre es bueno recalcarlo hasta que podamos comprenderlo bien. Repito, para poder entender un poquito más sobre la espiritualidad de Dios, hay dos cosas que podríamos abordar. Primero, que Dios es invisible. Y el segundo, que Dios es personal. Dios es invisible y Dios es personal. Hermanos, vamos con el primero. Dios es invisible. El decir que Dios es invisible, estamos diciendo una vez más, aunque suene cansino, cansador, que Dios es un ser incorpóreo, que no tiene cuerpo. Dios no posee cuerpo físico. No es así. Dios no posee un cuerpo físico. Vamos a un pasaje bíblico. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo dice que es Dios? Inmortal, único y sabio e invisible. Dios es invisible. Es un ser incorpóreo, no tiene cuerpo. Continuemos leyendo otros pasajes bíblicos en el mismo libro 1 Timoteo, pero ahora en el capítulo 6, versículo 15
y 16. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Más claro, ¿verdad? Dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, hermanos, estas cosas nos enseñan que Dios es invisible, no tiene cuerpo. Nadie ha visto a Dios. Eso es tan importante mencionar porque eso nos ayuda a comprender la espiritualidad de Dios. Nadie, repito, nadie ha visto a Dios. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18 dice: nadie a Dios lo han visto, es decir, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, es decir, nadie, excepto Cristo, nadie ha visto a Dios. Nadie, solo el Hijo ha visto a Dios. Y Él, Jesucristo, es el único calificado de revelar a Dios porque es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible, como lo declara Juan capítulo 6, versículo 46 y Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hermanos, nadie ha visto a Dios, excepto el Hijo, porque Él es el único calificado en revelar a Dios. Y además es el único calificado porque Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, hermanos, esto puede crear algún tipo de conflictos en el estudio sobre la espiritualidad de Dios, hablando sobre su invisibilidad. Porque hay pasajes bíblicos, debemos de reconocer eso, que hay ciertos pasajes en la Biblia que muestran o que nos hablan sobre las manos, los ojos, los dedos, sobre Dios. Entonces ahí alguno puede ponerse a pensar, rascar la cabecita y decir: a ver, me están diciendo, o hace un momento atrás me acaban de decir, de que Dios es espíritu, es invisible, no tiene cuerpo, pero la Biblia se contradice al decir los ojos de Dios, las manos de Dios, el dedo de Dios, los pies de Dios, o sea, se contradice. ¿Hay contradicción en la Biblia? ¿Realmente Dios es espíritu o es que también eso es falso? Hermanos, la respuesta es no. La Biblia no se puede contradecir. Entonces, ¿cómo respondemos a aquellos pasajes que nos dicen la mano de Dios o los ojos de Dios, los pies de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos responder a eso? Hermanos, hay ciertas cosas que debemos de entender al momento de estudiar la palabra de Dios. Y una herramienta útil para estudiar las escrituras es pues la hermenéutica. La hermenéutica es como el arte o la ciencia de interpretar las escrituras de acuerdo a su género y de acuerdo al estilo literario. Ahora, dentro de la hermenéutica encontraremos ciertos aspectos que nos ayudarán a comprenderlo. Y uno de ellos es pues el antropomorfismo. Al antropomorfismo, que es un término teológico que deriva de dos palabras. El primero es anthropos, que es hombre o que se lo puede traducir como hombre, y morfe, que se lo puede traducir como forma. Entonces, antropomorfismo significa figura o forma de hombre. Y cuando nosotros leemos pasajes bíblicos que nos hablan de la mano de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, sepan pues, hermanos, que se habla de antropomorfismos. Antropomorfismos. ¿Y qué es un antropomorfismo? Es una figura de hombre o una forma de hombre. Es una figura o forma de hombre que se le puede atribuir a Dios para que nosotros podamos comprender
un poco más sobre el carácter de Dios. Vamos a mencionar algunos ejemplos, pero antes vamos a entrar a una pausa musical escuchando a nuestros hermanos de Venezuela entonando el Salmo 16, versículo 1, versículo 2, con este cántico espiritual. Recuerden, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia. No se aparten de la señal de la transmisión en vivo. Están en su programa, repito, Palabra de Gracia. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, estamos de retorno en el programa Palabra de Gracia y estamos estudiando la espiritualidad de Dios. Antes de la pausa musical, habíamos explicado de que la espiritualidad de Dios significa que Dios no es material y tampoco es corporal, es invisible. Y al hablar de la espiritualidad de Dios, no debemos de pensar en términos de tamaño o dimensión para referirnos a Dios. Porque si lo hacemos de esa manera, podemos pensar que Dios es muy grande o que Dios es infinitamente pequeño. Pero no debemos pensar sobre el ser de Dios en términos de espacio. No, porque lo estaríamos limitando a la creación. Pero Dios no es así. Dios trasciende todas las cosas porque Él es el todo sobre todo. Dios es el todo sobre todo. Y dijimos que para entender la espiritualidad de Dios vamos a tocar dos puntos. Primero, de que Dios es invisible y segundo, de que Dios es personal. Al decir de que Dios es invisible, estamos diciendo que es un ser incorpóreo, que no tiene cuerpo. Y pasajes como 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17 y en el capítulo 6, verso 15 al 16 nos hablan de eso. Además de que ningún ser humano ha visto a Dios. El único que ha visto a Dios es Jesús, es Cristo, porque Él es el único calificado de revelar a Dios, porque es la imagen misma del Dios invisible, como dice Juan capítulo 6, verso 46 o Colosenses capítulo 1, verso 15. Pero también nos habíamos hecho una preguntita, ¿no? Alguna inquietud que nos surge a la mente en decir, ¿y qué pasa con aquellos pasajes bíblicos que nos muestran los ojos de Dios o que al menos hablan de los ojos de Dios, la mano, el pie, el dedo de Dios? ¿Se contradice la Biblia? No, la respuesta es no, porque a esos pasajes bíblicos se los puede entender como antropomorfismos que derivan de dos términos, antropos, hombre, y morfe, forma de hombre. Entonces, a Dios, hermanos, a Dios, dijimos, se atribuye a sí mismo características humanas para comunicar una verdad acerca de Él mismo
de una manera que los hombres puedan comprender. Entonces, el antropomorfismo, repito, el antropomorfismo es una figura, es una herramienta para que se atribuya a Dios con características humanas para que se pueda revelar, para que se pueda comunicar esa verdad de Dios, sobre Dios, de manera que nosotros los humanos, los hombres, podamos comprenderlo. Ahora, dijimos que vamos a citar ciertos pasajes bíblicos para entender estos antropomorfismos. Vámonos por un momento, hermanos, al libro de los Salmos, capítulo 17, versículo 1. Libro de los Salmos, capítulo 17, versículo 1. La palabra del Señor dice: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Bueno, perdón, hermanos, mil disculpas. Es el capítulo 19, versículo 1. Mil disculpas, hermanos. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se dan de cuenta? Dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos, hablando de Dios, ¿no? ¿Qué se refiere este antropomorfismo? Porque está hablando aquí de las manos de Dios. ¿Qué se refiere este antropomorfismo en este capítulo, en este pasaje que acabamos de leer? No está hablando nada más de que el poder creador de Dios. Así es, solo está hablando de eso, hermanos. El poder creador de Dios. El poder creador de Dios. Una vez más lo leeremos, pero con detenimiento. Con detenimiento. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ya? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En pocas palabras, todas las cosas que fueron creadas fue por el poder de Dios. Ya, ¿verdad? Ya entendemos, fue creado por el poder de Dios. Nos está metiendo en la mente el salmista una figura humana, una parte del cuerpo humano, para hacernos comprender que el poder de Dios, el brazo fuerte de Dios, creó todas las cosas. Hermanos, eso no significa que Dios tenga un brazo literalmente, físicamente, no. Solo está utilizando la mano, la figura de la mano, para decir: Dios es poderoso. Dios es poderoso. Así es, hermanos. Entonces, la Biblia no se contradice al hablar sobre las manos, los ojos de Dios, etcétera, y a la misma vez comprender la espiritualidad de Dios, es decir, que Dios es invisible, es espíritu. No se contradice en ningún momento, entendiendo de que estos pasajes que hablan o que utilizan figuras humanas para referirse a Dios es nada más ni nada menos que antropomorfismos para hacernos comprender cosas sobre el carácter de Dios. Eso es lo primero que podemos ver, hermanos, para comprender la espiritualidad de Dios. Es decir, Dios es invisible. Lo segundo que tenemos que abordar para entender mejor la espiritualidad de Dios es, pues, que Dios es personal. Dios es personal, queridos hermanos. Entender que Dios es espíritu, o saber que Dios es espíritu, no significa que sea menos deseado por su pueblo. Es que a veces se tiende a pensar, ¿no? Si vemos algo, me llama la atención, llena mis expectativas. Somos, creo, hombres y mujeres que estamos llenos de expectativas por algo o por alguien o sobre algo en particular, ¿no? Y cuando uno puede llegar a escuchar, ¿no? Y que se le enseñe diciendo: Dios no tiene cuerpo, es espíritu, a veces puede decaer el semblante, ¿no? Decir: qué bien, amén, pero por dentro, pero no era como yo pensaba. Y a veces el pensar o el escuchar de que Dios es espíritu
hace de que puede pasar de que sea menos deseado Dios por su pueblo. No, hermanos, saber que Dios es espíritu no significa, y no debería de ser así, que sea menos deseado por su pueblo. Es todo lo contrario, hermanos. Porque si bien es cierto que Dios es espíritu, vemos y podemos ver que Dios es personal. Dios es personal. ¿Qué significa esto, que Dios es personal? Significa, primero, hermanos, que Dios es consciente de su propia existencia. Así es, Dios es consciente de su propia existencia. Dios es personal porque es consciente de su propia existencia. No es como un robot que automáticamente se mueve y que no sabe quién lo creó, quién lo formó. No, Dios es espíritu, a Él nadie lo ha creado, Él no está restringido a aspectos físicos. Y Él es invisible, Él es personal. Y cuando es personal, o cuando decimos que Dios es personal, estamos diciendo que Dios es consciente de su propia existencia. Vamos a un pasaje bíblico, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice así: y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo Dios al hombre? A Moisés en este caso. Le dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Noten, ahí Dios no se presentó en cuerpo físico, no se presentó como un hombre con melena larga, con barba, no, Él es espíritu. Él es espíritu. Se reveló a Moisés y le dijo: Moisés, yo soy el que soy. Yo defino quién soy, porque yo sé quién soy. Entonces, eso nos muestra que es un Dios personal, porque es consciente de su propia existencia. No es inconsciente, no está dudando de que ¿quién me ha creado? ¿Existiré bien o existiré mal? ¿De qué estaré formado? No, Él es Dios. Él, como dice el pasaje bíblico, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué más significa, hermanos, de que Dios es personal? Significa que Dios es consciente de su individualidad. De su individualidad. Individualidad. Bueno, ¿a qué se refiere con que Dios es individual? Hablando de que el Señor es personal. Vamos a un pasaje para entender esto. Isaías, capítulo 45, versículo 21. Isaías, capítulo 45, versículo 21, declara de la siguiente manera. Dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. ¿Qué está hablando aquí el profeta Isaías? El profeta Isaías, corrijo esa parte. ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? Está hablando de que no hay alguien que se pueda comparar a Dios. Porque dice la última parte: no hay más Dios que yo, ninguno otro fuera de mí. Él es único. El hecho de que Dios sea personal o es personal significa que Él es individual, único. Nadie se compara a Él. Nadie se compara a Él. Pero también significa que Dios tiene voluntad. Si Dios es personal, no solo significa que es consciente de su propia existencia o consciente de su individualidad, sino también significa que Dios tiene voluntad. Hermanos, Dios como ser personal, como un ser personal, tiene voluntad. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 11.
Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. No de la voluntad de otros, sino de su voluntad. Hablando de Dios. ¿Por qué de Él? Porque es un Dios personal. Personal. Ya hemos visto, hermanos, los dos aspectos que nos pueden ayudar a entender un poquito más la espiritualidad de Dios. El primero, ¿cuál es? Dios es invisible, un ser incorpóreo que no tiene cuerpo, que nadie lo ha visto. El único que lo ha visto fue Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Pero la Biblia tampoco presenta contradicción cuando nos habla de las manos, de los ojos, de los dedos y de los pies de Dios, etcétera, etcétera, y etcétera, porque a eso se lo llama como antropomorfismo. Dios se atribuye a sí mismo características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo de una manera que los hombres puedan comprenderlo. Y un ejemplo de ello es el Salmo capítulo 19, verso 1, que al referirse a las manos de Dios, simplemente significa el poder creador de Dios. Y lo segundo que hemos hablado, hermanos, es de que Dios es personal. No es menos deseado por el hecho de que sea espíritu, sino que es más deseado por su pueblo porque es un Dios personal, consciente de su propia existencia, consciente de su individualidad y que tiene voluntad. Hermanos, estudiar la espiritualidad de Dios, de que no tiene cuerpo, de que nadie lo ha visto jamás, nos debe de llevar a una reflexión. Hermanos, hoy en día, sin el ánimo de juzgar, ¿no? Sin el ánimo de apuntar con el dedo, pero hoy en día no deberíamos de dudar sobre aquellas personas que dicen que fueron llevados al cielo 7 días y que vieron a Dios. ¿No deberíamos de dudar? Recuerden, estamos estudiando la espiritualidad de Dios. Dios es invisible y también como ser invisible también es personal, pero no deberíamos de dudar de aquellos que dicen que han visto a Dios porque fueron llevados 1, 2, 3, 7 días al cielo. Hermanos, no. A Dios, como dice la palabra de Dios, como dicen las Escrituras, a Dios nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto. Ningún ser humano ha visto a Dios. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, invisible. Así es, Dios es invisible. Hermanos, ya entrando a la parte final de este estudio, creo que hay cosas que podemos comprenderlas de manera tal vez teológica, de manera intelectual, si se lo quiere llamar así, el comprender que Dios es espíritu, su espiritualidad. Creo que nos sirve de mucho saber que es invisible, que no está limitado por el tiempo, por el espacio, por las restricciones físicas y que Él es el todo de lo todo, hermanos. Creo que nos ayuda bastante, hermanos. Pero eso, ¿cómo se puede reflejar en nuestras vidas? Conocer, saber la espiritualidad de Dios, ¿cómo podemos reflejarlo en nuestra vida? Porque recuerden que cada cosa que estudiamos debe de reflejarse o aplicarse en nuestras vidas. Obviamente, para la gloria de Dios. Hermanos, el pasaje que habíamos citado anteriormente, hace minutos atrás, de Juan capítulo 4, versículo 24, que dice, Dios es espíritu, no termina ahí. Ese pasaje, Juan capítulo 4, versículo 24, continúa con una declaratoria muy importante, no solo para llenar nuestra mente de conocimiento o de teología, sino también para hacerlo una viva realidad en nuestras vidas.
Dice, Dios es espíritu, pero añade, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hermanos, saber de que Dios es espíritu debe de motivar nuestros corazones a adorarlo a Él en espíritu y en verdad. En espíritu, repito, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Significa adorarlo con todo nuestro ser. Significa adorar a Dios en el poder del Espíritu Santo, es decir, siendo guiado por su Espíritu, siendo guiado, asistido por su Espíritu Santo. Eso significa en espíritu, adorar a Dios en espíritu. Pero añade, y en verdad. Adorar a Dios en verdad significa adorarlo a Dios de la manera más sincera y con integridad de corazón. Adorarlo no con la ignorancia, adorarlo de la manera en que Dios lo ha revelado en su palabra. Que nuestra adoración esté de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Hermanos, adorar a Dios en espíritu y en verdad nos llevará a examinar nuestros corazones, y una vez hecho eso, nos daremos de cuenta que somos indignos de Dios. Nos daremos de cuenta que no somos dignos de adorar a Dios, ni mucho menos de merecer o haber merecido o haber recibido la salvación del Señor. Pero Dios, por su libre gracia, nos ha salvado, nos ha redimido, y ahora nuestra nueva naturaleza es no en la carne, no en el mundo, sino en su Santo Espíritu, nacidos de verdad. Estamos en la simiente de Jesucristo, unidos a Cristo, y eso nos lleva a adorarlo a Dios con todo nuestro ser, en el poder de su Espíritu Santo, siendo guiados por su Santo Espíritu, asistidos por Él, pero de la manera correcta. Hermanos, adorar en espíritu no significa temblar, revolcarse en el piso. No, hermanos, no, eso no es adorar en espíritu, no. Adorar en el espíritu es cantarle al Señor, adorarlo a Él con todo nuestro ser. No para que me sienta bien, no para que me sienta feliz, tranquilo con la música que se está tocando, cantando, no, sino que lo hacemos en gratitud a Dios. Lo hacemos reconociéndolo a Él por lo que Él es, recordando lo que le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy, y justamente por eso adorarlo. Dijimos que cuando Dios es persona o que Dios es personal, dijimos que a veces piensan de que el hecho de que Dios sea espíritu sea menos deseado por su pueblo. No, hermanos, Él es el deseado de las naciones y debe ser deseado por nosotros. Debería ser deseado por cada uno de nosotros y deberíamos de reverenciarlo. Pero a veces somos tan pecadores, hermanos, somos tan frágiles y olvidadizos que no guardamos esa reverencia en el culto a Dios. Cuando nos reunimos los domingos entre hermanos en la fe para adorar a Dios, ignoramos que Él está presente porque pensamos, no, Dios es invisible, Dios es espíritu. E ignoramos eso, y producto de esa ignorancia o de olvidar esas cosas es una irreverencia en el culto. Con mi celular en mano, con mis audífonos, ¿no? Escuchando de pronto el fútbol, el partido, o alguna noticia, o cualquier otra cosa, ¿no? O revisando las redes sociales, cualquier cosa, pero menos adorar a Dios. Eso es ser irreverentes a un Dios invisible. O de pronto, justo en el tiempo de la alabanza, justo en el tiempo de la enseñanza, se nos ocurre pensar: ¿a dónde iré? ¿Qué comeré? ¿Con quién me veré? ¿O qué es lo que voy a ver?
pero ignoramos de que el hecho de que Dios sea invisible a la misma vez es personal. Hermanos, estudiar este atributo de Dios debe de ayudarnos a examinar nuestros corazones, de doblegar nuestros corazones y de decir: Señor, te hemos fallado, pero ayúdame con tu Santo Espíritu a adorarte de la manera correcta, en espíritu y en verdad. Vamos a escuchar un cántico espiritual y luego entramos a la recta final de nuestro programa Palabra de Gracia. Estás escuchando Palabra de Gracia. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llores sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Habiendo escuchado ese cántico espiritual, estimados hermanos, bueno, ya nos quedan o nos faltan algunos minutos ya para terminar la transmisión en Facebook, pero no nos queremos despedir sin antes reiterándoles las actividades que tenemos como congregación. Los días domingos en nuestros dos cultos, tenemos dos cultos por la gracia del Señor, en dos turnos, perdón. Tenemos culto el domingo en dos turnos, creo que así está mejor dicho. El primer turno, hermanos, es a las 8 de la mañana y el segundo 11 de la mañana en adelante. Nuestra ubicación, Ciudad del Alto, zona Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca a la estación del teleférico Morado. Si quieren más informe, más detalles, más información sobre cómo llegar hasta nuestras instalaciones, no duden, hermanos, en comunicarse al 767-44-844 o al 758-69
111. Puede mandar un mensajito de WhatsApp o una llamadita y les estaremos respondiendo a la brevedad posible. También nos reunimos de manera pero virtual los días viernes, solo los viernes, a las 8 de la noche en un tiempo de estudio bíblico y oración. Estudio bíblico porque estamos escudriñando el libro de Primera de Juan y bueno, ya hemos adentrado desde la anterior semana al capítulo 4. Dios mediante estaremos continuando con esta serie de estudios de Primera de Juan, pero ya en el capítulo 4. Posterior a ello tenemos un tiempo de oración. Oramos por las necesidades de los hermanos, por las necesidades de la iglesia, de nuestra nación, por las cosas que hagan falta o por razones personales. Hermanos, igual les extendemos la invitación para que puedan participar de manera virtual a este tiempo de estudio bíblico y de oración. Repito, todos los días viernes, solo los viernes, 8 de la noche, hermanos. 8 de la noche por medio de la plataforma Zoom. Quedan cordialmente invitados y se pueden comunicar a los números de referencia que ya les hemos dictado o presentado. Ahora sí, hermanos, llegó la hora de despedirnos. Si el Señor así lo permite, dentro de 7 días en nuestro próximo programa seguiremos estudiando más sobre los atributos de Dios. Seguiremos abordando aquello que no conocíamos de Dios o que de pronto nos cuesta entender sobre el carácter de Dios. Quien les habló el día de hoy fue el hermano Franz Choque, miembro oficial de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Si el Señor así lo permite, nos volvemos a ver dentro de 7 días. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, hermanos. Paz de Dios.